Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar ben din tovim veratzah v'dibrechem ha'anemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher v'torah uv'Moshe abdo, uv'Israel amo, uv'imye ha'emet v'tzedek. Bendito eres tú, Adón, Elohim, nuestro Rey del universo, que has elegido a los profetas verdaderos, favoreciendo sus palabras dichas en verdad. Bendito eres tú, Adonai, que elegiste a la Torá, a Moisés tu servidor, a Israel tu pueblo y a los profetas de la verdad y la justicia. Amén. Vamos a leer la Haftará Tetzaveh que se encuentra en Yehezkel, Ezequiel capítulo 43, verso 10 al 27. El gran templo de Hashem. Tú, hombre, cuéntale a la casa de Israel acerca del templo, y deja que ellos se avergüencen de sus transgresiones. Dice un comentario, porque por sus transgresiones fue destruido el gran templo. Que calculen el diseño del templo, pues los que estudian acerca del gran templo, dice un comentario, tendrán el mérito de verlo reconstruido. Si se avergonzaran de todo lo que hicieran, hazles conocer la forma del templo, sus diseños, sus salidas y sus accesos, las formas de todas sus construcciones, todas sus leyes, todos sus diseños y todas sus enseñanzas. Y escribe todo eso delante de sus ojos para que sigan su plan y todas sus leyes. Es decir, dice un comentario, para que, llegado el momento, sepan cómo construirlo. Esta es la ley respecto del templo. La cima del monte, todo el área será sumamente sagrada. Esta es la ley del templo. El altar. Dice un comentario que generalmente las medidas del templo se expresan en codos de 6 tefaj. El verso presenta ciertas excepciones en las que un codo consta de 5 tefaj o puños. Un tefaj es el largo de un puño cerrado. Estas son las dimensiones del altar en codos. Codo es amá, amot en plural. Algunas expresadas en codos estándar, o sea, un codo igual a 5 puños, dice un comentario, y otras en codos grandes, o sea, el codo estándar más un puño adicional, es decir, 6 puños en total. Las dimensiones de la base están expresadas en codos estándar. El altar estaba construido de 3 secciones superpuestas. La inferior era la más ancha y la superior la más angosta. Así, al superponer una sección sobre la otra, quedaba un reborde libre alrededor, pues la sección superior no cubría por completo la inferior. Ese reborde tenía un codo estándar y las 4 salientes del altar, ubicadas en sus 4 vértices, cada una tenía 2 palmos. Un palmo, zeret, aproximadamente la mitad de un codo estándar. Dice un palmo porque la mediación era desde la mitad hacia cada uno de los bordes. Por eso en total tenía 2 palmos, o sea, un codo. Lo mismo, o sea, la misma unidad de medida en referencia al codo estándar, es aplicable para el altar interior. Desde la base del jeik sobre la tierra hasta la azara inferior, que vendría a ser la superficie superior de la sección inferior. Hay 2 codos, o sea, el jeik, dice un comentario, que es la sección inferior. La base de toda estructura tiene 2 codos de altura. Y al superponerle la otra sección en la base, quedaba una cornisa libre de un codo de ancho. Desde la superficie de la pequeña azara o azara inferior a la gran azara, que es la sección intermedia, la inmediatamente superior a la pequeña azara, hay 4 codos, o sea, la sección intermedia tiene 4 codos de altura. Al superponerle a esta la sección superior, quedaba una cornisa alrededor de un codo de ancho. El ariel, que es la sección superior en la que se queman las ofrendas, tiene 4 codos de alto. Desde el ariel se proyectan hacia arriba 4 salientes. El ariel tiene 12 codos de largo por 12 de ancho y es cuadrado en sus 4 lados. Dice un comentario que hay 2 interpretaciones respecto de la expresión cuadrado en sus lados. Una lo toma literalmente, de modo que
esta sección debe tener concretamente 12 por 12 codos, y la otra interpretación entiende lados en el sentido de cuadrantes, de modo que dicha superficie está compuesta de 4 cuadrantes iguales, cada uno de 12 por 12, lo que le da un total de 24 por 24 codos, que surgen de medir desde el punto central 12 codos hacia las 4 direcciones. Asimismo, había una franja alrededor de 1 codo de ancho por donde caminaban los sacerdotes, y rodeando a esa franja había un borde, también de 1 codo de ancho, de modo que la sección superior tenía una superficie total de 28 por 28 codos. La azará superior, o sea la sección intermedia, tiene 14 codos de largo por 14 de ancho y es cuadrada en sus 4 lados, y la franja de alrededor es de 2 medios codos, o sea, midiendo desde el centro de dicha franja hacia cada uno de sus bordes hay medio codo, por lo que el ancho total de la franja era de 1 codo, y su cornisa alrededor es de 1 codo de ancho. La superficie total de esta sección es entonces 30 por 30 codos. Los que ascienden por sus rampas deben orientarse hacia el este, la derecha. Consagración del altar. Luego me dijo: «Tú, hombre, así dice Hashem, Elohim. Estas son las normas del altar para el día en que se ha terminado, para ofrecer sobre él ofrendas olá y para salpicar contra él la sangre de las ofrendas. A los sacerdotes levíticos, descendientes de Sadoc, aquellos que están próximos a mí, los que me sirven, dice Hashem Elohim, les darás un novillo joven para ofrenda hatat, ofrenda por el pecado». Sadoc, dice un comentario, fue el primer sacerdote principal en oficiar en el templo de Salomón. Toma un poco de su sangre y ponla sobre las 4 salientes del altar y sobre los 4 vértices de la azará superior y sobre el borde alrededor. Así lo purificarás y le brindarás expiación. Toma entonces el novillo de la ofrenda hatat por el pecado y quémalo, donde termina el templo, fuera del santuario, o sea, fuera del templo, dice un comentario, pero dentro de los límites del monte del templo. El segundo día de la inauguración del altar, ofrenda un chivo sin defecto como ofrenda hatat por el pecado. Los que salpican la sangre, que purifiquen el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando termines la purificación, es decir, todos los días después de haber finalizado la purificación del altar con la sangre del chivo, deberás ofrendar un novillo joven sin defecto y un carnero de rebaño sin defecto. Deberás ofrendarlos ante Hashem, o sea, ponlos sobre el altar, y los sacerdotes echarán sobre ellos sal y los ofrecerán como sacrificio olá ante Hashem. Durante 7 días deberás ofrecer diariamente un chivo como ofrenda hatat, y también un novillo joven y un carnero de ganado menor, todos sin defecto físico alguno. Durante 7 días estas ofrendas harán expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán, y al cabo de los 7 días, desde el 8º día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestras ofrendas olá y las ofrendas shelamim de paz. Y en mérito a estas ofrendas yo estaré complacido con ustedes, dice Hashem Elohim. Y hasta aquí va la lectura de la Haftará de la Parashat Tetzaveh.